El policía racista arresta. Golpea y arresta a un abogado negro. Lo que hace el sistema judicial te sorprenderá. El sol estaba abajo, en el cielo, proyectando un cálido resplandor sobre las buliciosas calles de Atlanta. Malik Johnson, un dedicado abogado de derechos civiles de unos 30 y tantos años, conducía de regreso a casa después de un largo día en el tribunal. Su corazón todavía latía aceleradamente por los acalorados argumentos que había presentado ante el jurado esa mañana. El caso era personal para él, una lucha por la justicia que resonaba profundamente en la comunidad. Mientras recorría la ruta familiar, reflexionó sobre las vidas por las que estaba luchando, las familias que recurrían a él en busca de apoyo y las muchas batallas que aún le quedaban por delante. Malik siempre había sentido el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No era solo un abogado, era un faro de esperanza para aquellos que habían sido perjudicados por un sistema que a menudo hacía la vista gorda ante su sufrimiento. Su reputación de inquebrantable dedicación a la justicia le había ganado el respeto de sus pares y clientes por igual. Era un hombre de principios firmemente comprometido a desafiar la injusticia donde quiera que la encontrara. Al girar hacia una calle más tranquila bordeada de altos robles, los pensamientos de Malik se dirigieron hacia los siguientes pasos en su caso. Imaginó los argumentos que prepararía, las estrategias que emplearía. Pero antes de que pudiera perderse por completo en esos pensamientos, un par de luces intermitentes lo devolvieron abruptamente a la realidad. «Oh, genial», murmuró Malik en voz baja, mirando por el espejo retrovisor. Lo estaban deteniendo. No había hecho nada malo, pero sabía que eso no importaría. Malik suspiró. Su ritmo cardíaco se aceleró mientras maniobraba su auto hacia el costado de la carretera. La familiar inquietud se instaló en él. El agente que se acercó al coche era el agente Reynolds, una figura conocida en la comunidad por sus tácticas agresivas y su discriminación racial. Malik había oído historias sobre Reynolds como detenía personas negras por infracciones menores, y que a menudo empeoraba la situación mediante la intimidación y el acoso. La reputación del agente lo precedía, y proyectaba una sombra de miedo sobre quienes conocían su conducta. «Licencia y registro», gritó Reynolds con voz ronca y autoritaria. Malik respiró profundamente y se obligó a mantener la calma. Buscó su billetera y extrajo con cuidado su licencia y registro. Cuando se los entregó, no pudo evitar notar el desdén en la mirada de Reynolds. Era la misma mirada que habían dirigido a innumerables personas antes que era un juicio tácito basado en prejuicios raciales. «¿Sabes por qué te detuve?», preguntó Reynolds con un tono cargado de condescendencia. «No iba a exceso de velocidad». «Agente». «No estoy seguro de que hice mal», respondió Malik, intentando mantener la voz firme. Podía sentir la tensión en el aire, el peso de las acusaciones no dichas que pesaban entre ellos. Reynolds se burló y sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «Estabas tambaleándote un poco. Tenía que comprobar si estabas bajo la influencia de alguna sustancia». «Lo estás». Se inclinó más cerca de la ventana de Malik, mirando hacia adentro como si buscara una prueba incriminatoria. «De ninguna manera», respondió Malik con firmeza, aunque sintió que el calor le subía por el pecho. «Acabo de llegar del juzgado. Soy abogado». La mención de su profesión pareció irritar aún más a Reynolds. «¿Abogado, eh? Eres uno de esos tipos que dicen conozco mis derechos». El tono del oficial destilaba sarcasmo. «¿Crees que eso te haces especial?». Malik sintió una oleada de ira ante esa flagrante falta de respeto. Había dedicado su vida a luchar por la igualdad. Pero allí estaba, siendo menospreciado por alguien que ejercía su autoridad como un arma. «No estoy tratando de hacer una escena, oficial. Solo quiero saber por qué me detuvieron». Reynolds se enderezó y dio un paso atrás, como si estuviera considerando su próximo movimiento. «¿Crees que puedes conducir como quieras?». «No. ¿Crees que la ley no se aplica a ti?». La insinuación le dolió. Malik sabía que, como hombre negro en Estados Unidos, tenía que desenvolverse en un mundo en el que su identidad era vista a menudo como una amenaza. Era agotador tener que demostrar siempre su valía, demostrar que parecía un grupo. Sin embargo, mantuvo la compostura y se negó a ceder a la ira que bullía en su interior. «Señor, solo pido una aclaración. Si ha habido un error, con gusto cooperaré», dijo, tratando de calmar la situación. Pero a Reynolds no le interesaba cooperar. Con un movimiento repentino, abrió de golpe la puerta del coche de Malik, sobresaltándolo. «Sal del coche», le ordenó. «¿Y qué? ¿Por qué?». El corazón de Malik se aceleró. Eso era pasar el límite. «No he hecho nada malo». «Sal del coche ahora mismo», gritó Reynolds, y su voz resonó en el aire tranquilo de la noche. La orden autoritaria estaba subrayada con una amenaza, una clara indicación de que el oficial veía a Malik no como un ciudadano, sino como un sospechoso. Malik luchó contra el impulso de discutir y salió lentamente de su vehículo,
con el peso del momento sobre sus hombros. Se sentía expuesto, vulnerable, como si el mero hecho de salir fuera una concesión de su culpabilidad. «Estás cometiendo un error», dijo en voz baja, tratando de mantener el control de sus emociones. Reynolds se acercó un paso más y se elevó sobre Malik. «Estás bajo arresto por resistirte al arresto y agredir a un oficial», declaró mientras sacaba un par de esposas. La acusación parecía surrealista, una realidad retorcida que Malik no podía comprender. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? «No me resisto a nada». «Esto es indignante», protestó Malik, alzando la voz con incredulidad. La situación se agravó rápidamente cuando Reynolds colocó agresivamente las manos de Malik detrás de su espalda, apretando las esposas. Malik sintió una oleada de humillación que lo invadía. Podía ver cómo los autos que pasaban disminuían la velocidad y que los curiosos observaban desde las ventanas. Su corazón se aceleró, no solo por miedo, sino por la ira ante la injusticia que se desarrollaba ante él. Mientras lo llevaban a la parte trasera del coche patrulla, Malik sintió que una oleada de desesperación lo invadía. Su mente se llenaba de pensamientos sobre cómo esto afectaría a su carrera, a su familia y a la misma comunidad que luchaba por proteger. Había dedicado su vida a la justicia, y ahora lo estaban reduciendo a una mera estadística, en un sistema quebrado que prosperaba gracias a la discriminación y los prejuicios. La puerta del coche patrulla se cerró de golpe, encerrando a Malik en una jaula de injusticia. Afuera, el mundo seguía girando, indiferente a su situación. Sentado en el asiento trasero, no pudo evitar sentir el peso aplastante del racismo sistémico que pesaba sobre él. La vida que había construido su reputación, su carrera pendía de un hilo, y él no podía hacer nada para detenerlo. Después de un largo y tortuoso viaje hasta la comisaría, Malik fue fichado y colocado en una celda de detención. La realidad de su situación comenzó a calar en él mientras estaba sentado solo en la fría y estéril habitación. Los sonidos de risas y conversaciones resonaban en la sala de descanso de los oficiales, un marcado contraste con el silencio que lo envolvía. Pensó en su familia, su esposa y sus hijos, y en la vida que habían construido juntos. ¿Cómo reaccionarían ante la noticia? ¿Comprenderían la gravedad de la situación? ¿Sentirían la misma rabia y humillación que él sentía? Sentía un profundo dolor por el momento en que se enterarían de la verdad. Pasaron las horas, y la mente de Malik se agitaba con una mezcla de ira, desesperación y determinación. Sabía que tenía que luchar. No podía permitir que ese momento lo definiera. Era Malik Johnson, un hombre que defendía la justicia y la igualdad. No se dejaría silenciar ni quebrantar por las acciones de un oficial racista. A medida que las horas se iban convirtiendo en una larga noche, Malik se armó de valor para la batalla que le esperaba. No solo buscaría justicia para él, sino para cada individuo que había sufrido las mismas injusticias. Era una lucha por la dignidad, por el respeto y por un futuro en el que nadie tuviera que soportar la humillación que le estaba padeciendo. En la penumbra de la celda de detención, Malik prometió que se levantaría de ese momento, más fuerte y más decidido que nunca para luchar contra el racismo sistémico, que amenazaba con destruir todo lo que él representaba. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo y arrojaban un resplandor estéril en la celda donde estaba Malik. El tiempo había perdido su sentido, cada tic-tac del reloj parecía una eternidad. Sus pensamientos entraban y salían de foco, consumidos por el peso de su situación. Era abogado, un miembro respetado de su comunidad, pero allí estaba, atrapado en una celda por delitos que no había cometido, todo por culpa de los prejuicios de un oficial racista. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, el corazón de Malik se aceleró ante la perspectiva de que alguien finalmente reconociera su existencia. Era un oficial joven, de unos 25 años, con una expresión vacilante en su rostro. «¿Tienes una visita?», dijo. Y el corazón de Malik saltó ante la posibilidad de ver a alguien de su familia o un colega que pudiera ayudarlo. Mientras lo sacaban de la celda, la mente de Malik se llenó de preguntas. ¿Quién había venido a verlo? ¿Podrían ayudarlo? Respiró profundamente, preparándose para los desafíos que lo esperaban. Cuando entró en la sala de visitas, vio a su esposa, Aisha, sentada en una mesa pequeña, con una mezcla de preocupación y enojo en su rostro. En cuanto sus miradas se cruzaron, Malik sintió una oleada de emoción. Aisha era su apoyo, la única persona que comprendía las cargas que soportaba. Se sentó frente a ella y sus manos se tomaron instintivamente. «Malik, ¿qué ha pasado?», preguntó con voz temblorosa por la ansiedad. «Uno de tus compañeros me dijo que te habían detenido». «Es increíble», Malik exhaló, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «Es una larga historia, Aisha. Me detuvieron sin motivo alguno. El oficial Reynolds me acusó de resistirme al arresto. No hice nada malo». «Lo sabía», exclamó Aisha, con los ojos llenos de ira.
Ese oficial siempre ha sido conocido por sus tácticas agresivas. Es racista y ahora está usando su placa para justificar esto. Malik asintió, con el corazón dolido por su frustración. No puedo creer que haya llegado a esto. He pasado toda mi carrera luchando contra este tipo de injusticia, y ahora me está sucediendo a mí. Aisha se acercó más y suavizó la voz. Lucharemos contra esto, Malik. Conoces la ley y tienes una comunidad que te respalda. No permitiremos que te silencien. Malik sintió una renovada sensación de esperanza ante sus palabras. Sabía que lucharían juntos, pero la dura realidad de la situación se cernía sobre ellos. No se trata solo de mí, Aisha. Esto es parte de un sistema más grande que oprime a tanta gente. Si no hablo, ¿quién lo hará? Mientras discutían los detalles del arresto y la próxima comparecencia ante el tribunal, la mente de Malik se desvió hacia el panorama general. Imaginó la sala del tribunal, el juez, el jurado, cómo sus experiencias podrían servir como catalizador para el cambio. Necesitaba aprovechar este momento, no solo para sí mismo, sino para las innumerables personas que habían enfrentado injusticias similares sin poder hacer oír su voz. Cuando terminó la conversación, Malik se sintió fortalecido por el apoyo de Aisha. Mientras lo escoltaban de regreso a su celda, formuló un plan. Se pondría en contacto con sus colegas para pedirles ayuda para armar un caso contra Reynolds. Aprovecharía sus conexiones para arrojar luz sobre el racismo sistémico arraigado en las fuerzas del orden. Estaba decidido a contraatacar, y lo haría no solo por él mismo, sino por todos los afectados por los mismos prejuicios. Al día siguiente, Malik fue acusado formalmente de resistirse al arresto y alteración del orden público, ambos cargos derivados de las acusaciones del oficial Reynolds. Mientras estaba sentado en la sala del tribunal, esperando que comenzaran los procedimientos, la realidad de la situación lo golpeó con fuerza. La sala estaba llena de abogados, el juez que presidía el caso y oficiales uniformados que testificarían en su contra. Las probabilidades parecían insuperables, pero estaba decidido a no mostrar miedo. Cuando comenzó el proceso, Malik observó cómo el oficial Reynolds subía al estrado, con una actitud confiada y presumida. El oficial relató los hechos de la noche con una narrativa que tergiversaba la verdad, presentando a Malik como un criminal peligroso en lugar del abogado honrado, Conrado que era. A Malik le hirvió la sangre al escuchar las mentiras que se decían sobre él. Sintió una profunda sensación de injusticia, no solo por él mismo, sino por cada individuo que había sido acusado injustamente. El fiscal, un abogado con mucha experiencia y una lengua afilada, se apoyó en el testimonio de Reynolds, alimentando la narrativa de que Malik era un sospechoso agresivo. Las palabras del fiscal resonaron en la sala del tribunal, afianzando aún más los prejuicios que habían llevado al arresto de Malik. Cada mentira se sentía como un cuchillo que se retorcía en el corazón de Malik, profundizando la humillación que ya estaba experimentando. Cuando finalmente llegó el turno de Malik para hablar, se levantó de su asiento con el corazón acelerado. Respiró profundamente y canalizó toda su ira y frustración en sus palabras. Señoría, me presento ante usted no solo como acusado, sino como representante de innumerables personas que han enfrentado injusticias similares. No se trata solo de mí. Se trata de un sistema que sistemáticamente no protege a las personas de color. El juez escuchó atentamente y Malik continuó. Con voz cada vez más fuerte me detuvieron sin motivo. Me trataron como sospechoso por el color de mi piel. El oficial Reynolds tiene antecedentes de discriminación racial y comportamiento agresivo, y sus acciones esa noche fueron una continuación de ese patrón. No me resistí al arresto, simplemente defendí mis derechos. Mientras Malik hablaba, podía sentir cómo cambiaba el peso de la sala del tribunal. Vio el interés en los ojos de algunos de los jurados mientras escuchaban su historia. Tenía que convencerlos de que no se trataba de un incidente aislado, sino de un reflejo de un problema sistémico que asolaba su sociedad. Compartió su experiencia como abogado de derechos civiles, los casos en los que luchó y las familias que representó. Describió el dolor y la humillación que sintió cuando el oficial Reynolds atacó su dignidad, cómo se sintió al verse reducido a un estereotipo. Y dedicado mi vida a luchar por la justicia, y no permitiré que esta experiencia me silencie, declaró apasionadamente. Malik concluyó su declaración con un llamado a la acción. Debemos enfrentar las realidades del racismo dentro de nuestro sistema judicial. Es hora de que rindamos cuentas, no solo yo, sino todos los que se han visto afectados por las injusticias de las fuerzas del orden. Al bajar del estrado, Malik sintió una oleada de empoderamiento. Había contraatacado y sabía que sus palabras habían resonado en algunos de los presentes en la sala. Pero, en el fondo, también sentía el peso de la duda. ¿Será suficiente? El jurado verá más allá de la placa de Reynolds y de los prejuicios arraigados en el sistema. Después de las actuaciones del día, Malik se reunió con su equipo legal
que había estado trabajando incansablemente para reunir pruebas contra Reynolds. Compartieron historias de otras personas que habían enfrentado un trato similar, lo que ilustra la naturaleza generalizada del sesgo racial en la aplicación de la ley. Juntos, elaboraron estrategias, preparándose para el testimonio y la presentación de pruebas del día siguiente. A medida que avanzaba el juicio, el equipo de Malik trabajó para poner de relieve el historial de mala conducta del agente Reynolds. Presentaron testimonios de otras víctimas de su agresión, personas que habían sufrido el mismo trato injusto por parte de él. La sala del tribunal bullía de tensión, a medida que más personas comenzaban a darse cuenta de la magnitud del problema en cuestión. A pesar de las pruebas cada vez más numerosas, Malik no podía librarse de la sensación de incertidumbre. Era consciente del sesgo sistémico que impregnaba el sistema judicial, y persistía el temor de que no recibieran la justicia que buscaban. Los días se convirtieron en semanas y Malik se mantuvo firme en su resolución. Estaba decidido a luchar, sin importar el resultado. La lucha era más importante que su caso representaba las luchas de muchas otras personas que enfrentaban una opresión similar. Mientras Malik estaba sentado en la sala del tribunal, escuchando los testimonios, podía sentir que lo que estaba en juego aumentaba. La comunidad estaba observando y él sabía que este momento podría desencadenar una conversación más amplia sobre el racismo y la responsabilidad en la aplicación de la ley. La sala del tribunal parecía un campo de batalla. Cada día una nueva ronda en la lucha contra el racismo sistémico. A medida que Malik continuaba presentando su caso, podía sentir la tensión creciente. El aire estaba cargado de anticipación, del tipo que precede a una tormenta, mientras el jurado deliberaba sobre su destino. Malik se sentó a la mesa de los acusados, rodeado de su equipo legal, mientras se preparaban para la siguiente fase del juicio. La sala se llenó de los susurros de los abogados, el crujido de los papeles y el latido constante del corazón de Malik mientras esperaba que el juez los llamara de nuevo. Nunca se había sentido tan vulnerable y a la vez tan decidido en su vida. En los días anteriores, su equipo había llamado a testigos, personas de la comunidad que habían sufrido a manos del oficial Reynolds. Sus historias resonaron en la sala del tribunal, destacando los problemas sistémicos dentro del departamento de policía. Cada testimonio fue recibido con gestos de reconocimiento por parte de los partidarios de Malik en la gallería, pero estaba claro que Reynolds también tenía sus aliados. El equipo de defensa parecía imperturbable, desestimando cada acusación con una facilidad que hizo hervir la sangre de Malik. Finalmente, llegó el día en que llamarían al último testigo de Malik, un exoficial de policía llamado Thomas, que había dejado la fuerza debido al racismo y la corrupción generalizados que presenció durante su mandato. Thomas había aceptado testificar, sabiendo que sus palabras podrían exponer las horribles verdades ocultas bajo la placa. Cuando Thomas subió al estrado, Malik sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Era el momento que todos habían estado esperando. La fiscalía interrogó a Thomas sobre sus experiencias, deseosa de ilustrar la cultura del racismo dentro del departamento de policía. «¿Oficial Thomas? ¿Puede contarnos sobre su tiempo en la fuerza?», comenzó el fiscal, inclinándose ligeramente, ansioso por capturar cada palabra. «Fui policía durante 10 años», respondió Thomas con voz firme. «En ese tiempo, vi cosas que me revolvieron el estómago. Vi a mis colegas tratar a las personas de color de manera diferente. Vi cómo usaban fuerza excesiva contra individuos que no representaban ninguna amenaza. Lo denuncié, pero nada cambió». Se escucharon jadeos en la sala del tribunal, y el corazón de Malik se aceleró al percibir el cambio en la atención del jurado. Esa era la verdad que necesitaban escuchar. El fiscal insistió. ¿Y alguna vez vio usted que el oficial Reynolds mostrara algún tipo de comportamiento agresivo hacia individuos en función de su raza? «Absolutamente», respondió Thomas con expresión seria. «Lo vi detener a personas negras sin ningún motivo. Lo vi agravar situaciones que deberían haberse calmado. Era como si estuviera buscando razones para ejercer poder sobre ellas». Mientras Thomas continuaba, relató casos específicos y describió cómo Reynolds había tratado a los sospechosos con hostilidad y desdén. El peso de sus palabras quedó flotando en el aire y Malik pudo ver cómo cambiaban las expresiones del jurado a medida que asimilaban las pruebas condenatorias. Esperaba que esto ayudara a cambiar la situación a su favor. Cuando llegó el turno de Malik para el contrainterrogatorio, se acercó al estrado con una determinación tranquila. «Oficial Thomas, usted mencionó que había denunciado la mala conducta de sus colegas. ¿Con qué frecuencia se tomaron en serio esas denuncias?», preguntó. «Casi nunca», respondió Thomas, con la voz cargada de frustración. «El departamento tiene una cultura del silencio. Quienes están en el poder se protegen entre sí, sin importar las consecuencias para las víctimas». Malik asintió, con la ira hirviendo en su interior. «¿Y ese silencio, oficial Thomas?
¿Cómo afecta a la comunidad que juraste proteger? Genera miedo, respondió Thomas, mirando directamente al jurado. Envía el mensaje de que ciertas vidas no importan, de que las reglas no se aplican por igual. Por eso me fui. Ya no podía seguir siendo parte de esto. Con eso, Malik supo que había tocado una fibra sensible. Podía verlo en los ojos de los jurados, la comprensión, la empatía. Tenía que aprovechar ese impulso. A medida que avanzaba el juicio, el equipo de Malik presentó más pruebas, incluidas imágenes de la cámara corporal de la noche de su arresto. El vídeo mostraba el momento en que el oficial Reynolds detuvo a Malik y el desdén casual en su voz cuando lo confrontó. Era crudo e inquietante, un vistazo al prejuicio que subyacía en toda la situación. Cuando se reprodujo la grabación en la sala del tribunal, Malik sintió que se le aceleraba el corazón. Se vio a sí mismo en la pantalla, con expresión tranquila mientras intentaba razonar con el agente. No hice nada malo. ¿Por qué me están deteniendo?, se escuchó preguntar. El contraste entre su comportamiento y la agresividad de Reynolds era sorprendente. El jurado observaba atentamente y Malik podía sentir que la mirada de todos los presentes pesaba sobre ellos. Bastaría con eso para influir en su juicio. Una vez finalizado el vídeo, el equipo legal de Malik convocó a un experto en derechos civiles para que testificara sobre las consecuencias de la discriminación racial. Hablaron de cómo esta práctica erosionaba la confianza en las comunidades y contribuía a la opresión sistémica. Mientras el experto hablaba, Malik no pudo evitar sentir una sensación de urgencia. Se trataba de algo más que su caso, se trataba de crear un futuro mejor. Cuando la fiscalía terminó de exponer sus argumentos, Malik sintió una mezcla de esperanza y temor. Sin duda, la defensa lanzaría un contraataque, tratando de desacreditar todo lo que había presentado. Sabía que lo pintarían como un criminal, alguien que había estado fuera de control, y se preparó para el ataque inevitable. Al día siguiente, la defensa llamó al oficial Reynolds de nuevo al estrado. Malik observó cómo el oficial se arreglaba la corbata, exudando una confianza que le puso los pelos de punta. Reynolds contó su historia con facilidad, presentándose como un héroe, alguien que había actuado en beneficio de la comunidad. ¿Oficial Reynolds se sintió amenazado por el señor Malik durante el arresto?, preguntó el abogado defensor, profundizando en el relato. Reynolds negó con la cabeza. En absoluto. Solo estaba tratando de mantener el control de la situación. Malik apretó los puños. Esa era la mentira que podía destruir todo lo que habían construido. Necesitaba exponer a Reynolds como lo que realmente era, un racista que se escondía detrás de su placa. La defensa intentó mencionar los problemas legales previos de Malik, sugiriendo que su carácter era cuestionable, pero el equipo de Malik se apresuró a contraatacar, destacando el escrutinio selectivo de su pasado y contrastándolo con el historial documentado de mala conducta de Reynolds. Los días se convirtieron en una montaña rusa de emociones mientras Malik se enfrentaba a las realidades del sesgo sistémico en el sistema judicial. Cada argumento parecía una batalla, cada pieza de evidencia un salvavidas. Se aferró a la esperanza de que la justicia prevaleciera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, comenzaron los alegatos finales. El abogado de Malik se puso de pie ante el jurado. Su pasión era palpable. Este caso es más que la libertad de Malik, es sobre justicia para cada persona que ha enfrentado el flagelo de la discriminación racial. Hemos presentado evidencia, relatos de testigos oculares y una verdad que es innegable. Las acciones del oficial Reynolds son parte de un patrón más amplio, uno que ha pasado desapercibido durante demasiado tiempo. Mientras el abogado exponía su caso, Malik pudo ver un destello de comprensión en los ojos de algunos de los jurados, pero también sabía que había otros que se aferrarían a sus prejuicios pase lo que pase. Tenía que mantener la esperanza de que triunfaría lo correcto. Cuando llegó el turno de Malik, se puso de pie y se enfrentó al jurado. Damas y caballeros, estoy aquí no solo por mí, sino por todos aquellos que han sufrido a manos de un sistema que con demasiada frecuencia prioriza el poder sobre la justicia. Este juicio es una oportunidad para tomar una postura contra las injusticias que han plagado a nuestras comunidades durante demasiado tiempo. Les pido que recuerden mi historia, que recuerden las historias de quienes me antecedieron y que dicten un veredicto que diga la verdad al poder. Mientras hablaba, Malik sintió una oleada de fuerza y vulnerabilidad entrelazadas. Ya no era solo un acusado, era un faro de cambio. Cuando el juez finalmente despidió al jurado para que deliberara, Malik sintió un torrente de emociones. Estaba aterrorizado pero también entusiasmado, había luchado valientemente por sí mismo y por aquellos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo. Los días de espera para conocer el veredicto del jurado parecían interminables. El corazón de Malik se aceleraba cada vez que sonaba el teléfono o se oía un golpe en la puerta de su apartamento. Cada momento estaba cargado de incertidumbre.
Una mezcla de esperanza y temor se cernía sobre él como una nube de tormenta. Estaba rodeado de familiares y amigos que lo habían apoyado en este arduo viaje. Su amor y aliento le dieron fuerzas, pero la realidad de su situación pesaba mucho sobre sus hombros. Sentado en su sofá, navegando por las redes sociales, no pudo evitar la avalancha de opiniones que rodearon el juicio. Había publicaciones llenas de indignación por el racismo sistémico en las fuerzas del orden, otras que desestimaban sus afirmaciones por considerarlas exageradas. Las secciones de comentarios eran campos de batalla, llenos de ira, incredulidad y miedo. El nombre de Malik se convirtió en un punto de reunión para muchos que luchaban contra la injusticia, al mismo tiempo que era un objetivo para quienes creían que merecía su destino. El teléfono de Malik volvió a vibrar. Era un mensaje de su abogado. El jurado ya se ha pronunciado, decía. Se le cayó el alma a los pies. Una mezcla de ansiedad y expectación lo invadió. Rápidamente escribió a Aliestare. La sala del tribunal estaba repleta cuando llegó Malik, y la tensión se respiraba en el aire. El jurado entró con rostros inescrutables y Malik contuvo la respiración mientras el juez pedía silencio. Podía sentir el peso del momento, la gravedad de lo que estaba a punto de suceder, presionándolo. El presidente del jurado se puso de pie, agarrando con fuerza el papel del veredicto. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Malik Johnson, inocente de todos los cargos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante un instante más que la eternidad. Y luego el caos estaló en la sala del tribunal. El alivio invadió a Malik como una ola, y luchó por contener las lágrimas mientras abrazaba a su abogado, que había luchado incansablemente por él. Familiares y amigos corrieron a su lado. Lágrimas de alegría fluyeron libremente, abrazos y vítores llenaron la sala. Pero incluso en ese momento de victoria, el corazón de Malik estaba apesadumbrado. No podía quitarse de la cabeza el pensamiento de aquellos que no habían tenido tanta suerte. Sabía que esta era solo una pequeña victoria en una larga lucha contra un sistema quebrado. Cuando miró a su alrededor, pudo ver el marcado contraste entre su alegría y las expresiones del oficial Reynolds y sus partidarios, que lucían miradas de incredulidad y enojo. La victoria de Malik fue una píldora amarga de tragar para aquellos que se habían enfrentado a él, y comprendió que la lucha no había terminado para nadie. En los días siguientes, Malik se vio inundado por la atención de los medios. Entrevistas, artículos y publicaciones en las redes sociales enmarcaron su historia como un triunfo, pero Malik quería usar esta plataforma para destacar los problemas actuales dentro de la policía y el sistema judicial. Decidió hablar no solo por él mismo, sino por aquellos que habían sido silenciados. Durante una conferencia de prensa, se presentó ante un mar de periodistas y cámaras. Hoy celebro mi libertad, pero sé que muchos otros siguen atrapados en un ciclo de injusticia. Este veredicto no se refiere solo a mí, se refiere a todas las voces que han sido silenciadas. A todas las familias que han sido destrozadas por el racismo sistémico. Debemos exigir responsabilidades a quienes están en el poder. Debemos trabajar juntos para crear un futuro en el que la justicia sea verdaderamente ciega. Sus palabras resonaron profundamente y dieron pie a conversaciones en las comunidades. Malik se convirtió en un símbolo de resiliencia, y cuando asumió el papel de defensor de derechos, supo que tenía que estar alerta. Con cada paso que daba ante el ojo público, podía sentir la reacción de quienes se sentían amenazados por el cambio. El agente Reynolds seguía siendo una figura amenazante y Malik sabía que, a pesar del resultado del juicio, el sistema que protegía a aquellos agentes como él seguía intacto. Reynolds no había afrontado ninguna consecuencia por sus acciones y Malik decidió presionar para que se rindiera cuentas. Comenzó a trabajar con organizaciones de derechos civiles, utilizando su historia como catalizador del cambio y abogando por reformas en las prácticas y la supervisión de las fuerzas del orden. A medida que profundizaba en el activismo, Malik encontró un propósito en compartir no solo sus experiencias, sino también las de otras personas que habían enfrentado discriminación racial y mala conducta policial. Organizó reuniones comunitarias, debates y paneles que permitieron a las personas expresar sus historias, construyendo una red de solidaridad y apoyo. Malik se dio cuenta de que todos estaban interconectados en esta lucha por la justicia. Cada historia era un hilo en el tapiz más grande de la opresión sistémica. Malik enfrentó desafíos a lo largo del camino. Recibió amenazas y la presión lo agobiaba mucho. Pero con cada desafío, recordaba las luchas de quienes lo habían precedido, las innumerables personas que habían luchado por la justicia a pesar de las adversidades. Sus historias le dieron fuerza, sabiendo que eran la base del movimiento del que ahora formaba parte. Pasaron los meses y el activismo de Malik empezó a ganar fuerza. Lo invitaron a hablar en eventos, universidades y foros, donde inspiró a otros a ponerse de pie y exigir cambios. Habló apasionadamente sobre la necesidad de una mejor capacitación para los agentes de policía,
medidas de rendición de cuentas por mala conducta, y la participación de la comunidad en la labor policial. Cuanto más hablaba, más cambiaba la conversación y dejaba al descubierto las grietas del sistema que habían sido ignoradas durante mucho tiempo. Sin embargo, en las sombras de su defensa, el oficial Reynolds seguía activo, todavía ejerciendo el poder de su placa. Ese pensamiento carcomía a Malik, la influencia de Reynolds se cernía como un espectro, recordándole la lucha que aún tenía por delante. Mantuvo su enfoque, decidido a arrojar luz sobre las injusticias que sufrían tantas personas. Un día Malik recibió una llamada que lo sacudió hasta lo más profundo. Un amigo de la comunidad le informó que otro joven negro había sido arrestado injustamente en circunstancias similares. La ira se apoderó de Malik y los ecos de su propia experiencia resonaron con fuerza. No podía permitir que eso volviera a suceder sin luchar. Malik movilizó a su red y organizó una protesta frente al departamento de policía para exigir que se rindiera cuentas a la nueva víctima de la mala conducta policial. El evento atrajo a una multitud y Malik tomó el micrófono con voz firme y apasionada. No se trata de un solo caso, se trata de un sistema que perpetúa el racismo y la desigualdad. No nos silenciarán, nos mantendremos unidos hasta que se haga justicia. Mientras los cánticos llenaban el aire, Malik sintió una renovada sensación de propósito. La energía de la multitud alimentaba su determinación, y sabía que estaban forjando un camino juntos. Pero, en el fondo, comprendía que la lucha no sería fácil, que habría muchas batallas por delante. El oficial Reynolds observaba la protesta desde lejos, y su expresión se endurecía con cada palabra que pronunciaba Malik. Sabía que su reputación estaba en juego, y estaba decidido a mantener status quo, sin importar el costo. El viaje de Malik apenas comenzaba. Aunque había ganado su caso, el sistema que le había fallado seguía intacto. Cada día que pasaba, se daba cuenta más de la necesidad de un cambio sistémico, de que las voces de quienes habían sido silenciadas arrasaran y exigieran justicia. La historia de Malik Johnson fue una historia de resiliencia, coraje y esperanza frente a una adversidad abrumadora. Pero también fue un recordatorio de que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Cada victoria era un paso hacia un futuro mejor, pero con cada paso, el camino por delante estaba plagado de desafíos. Malik miró hacia adelante, dispuesto a enfrentarse a lo que se escondiera en las sombras, decidido a mantenerse firme contra la oscuridad, luchando por aquellos a quienes se les había negado la voz durante demasiado tiempo. Y aunque el camino era largo y el viaje estaba lleno de obstáculos, estaba comprometido a garantizar que algún día la justicia prevaleciera de verdad.